Carlos Castaneda, El arte de perder la importancia personal. Las enseñanzas de Don Juan Matus. Mientras te sientas lo más importante del mundo, no puedes apreciar en verdad el mundo que te rodea. Eres como un caballo con anteojeras. Nada más te ves tú mismo, ajeno a todo lo demás. El mayor enemigo del hombre es la importancia personal. Lo que lo debilita es sentirse ofendido por lo que hacen o dejan de hacer sus semejantes. La importancia personal requiere que uno pase la mayor parte de su vida ofendido por algo o alguien. La importancia personal es homicida, trunca el libre flujo de la energía y eso es fatal. Ella es responsable de nuestro fin como individuos y llegará el día en que nos termine como especie. Cuando un guerrero aprende a echarla a un lado, su espíritu se despliega, jubiloso, como un animal salvaje que es liberado de su jaula y puesto en libertad. La importancia personal se puede combatir de diversas maneras, pero primero hay que saber que está ahí. Si tienes un defecto y lo reconoces, ya es la mitad. Así que, ante todo, dense cuenta. Tomen una cartulina y escriban sobre ella. La importancia personal mata, y cuélguenla en el lugar más visible de la casa. Lean esa frase cada día, traten de recordarla en sus trabajos, mediten sobre ella. Quizá llegue el momento en que su significado penetre en su interior y se decidan a hacer algo. El darse cuenta es de por sí una gran ayuda, porque la lucha contra el yo genera su propio ímpetu. Ordinariamente, la importancia personal se alimenta de nuestros sentimientos, que pueden ir desde el deseo de caer bien y ser aceptados por los demás, hasta la petulancia y el sarcasmo. Pero su área favorita de acción es la lástima por uno mismo y por quienes nos rodean. De manera que, para acecharla, ante todo tenemos que descomponer nuestros sentimientos en sus mínimas partículas, detectando las fuentes de las cuales se nutren. Los sentimientos rara vez se presentan en forma pura. Se enmascaran. Para cazarlos como conejos, tenemos que proceder finamente, con estrategias, porque son rápidos y no se puede razonar con ellos. Comenzamos por las cosas más evidentes, como: ¿qué tan en serio me tomo? ¿Cuán apegado estoy? ¿A qué dedico mi tiempo? Estas son cosas que podemos empezar a cambiar, acumulando la suficiente energía como para liberar un poquito de atención, que a su vez nos permitirá adentrarnos más en el ejercicio. Por ejemplo, en lugar de pasar hora tras hora viendo la tele, yendo de compras o conversando con nuestros amigos sobre cosas intrascendentes, podríamos dedicar una pequeña parte de ese tiempo a hacer ejercicios físicos, a recapitular nuestra historia o bien a ir solos a un parque, permanecer más en soledad y a ser tu mejor compañía, quitarnos los zapatos y caminar descalzo sobre la hierba. O sea, romper las rutinas, parece algo sencillo, pero con esas prácticas nuestro panorama sensorial se redimensiona. Recuperamos algo que siempre estuvo ahí y que habíamos dado por perdido. A partir de esos pequeños cambios, podemos analizar elementos más difíciles de detectar, en los cuales nuestra vanidad se proyecta hasta la demencia. Por ejemplo, ¿cuáles son mis convicciones? ¿Me considero inmortal? ¿Soy especial? ¿Merezco que me tomen en cuenta? Este tipo de análisis se mete en el campo de las creencias, la mera fortaleza de los sentimientos, así que deben emprenderlo a través del silencio interno y sellando un compromiso muy ferviente con la honestidad. De otro modo, la mente saldrá con todo tipo de justificaciones. Estos ejercicios hay que hacerlos con un sentido de alarma, porque, en verdad, se trata de sobrevivir a un poderoso ataque. Dense cuenta de que la importancia personal es un veneno implacable. No nos queda tiempo, el antídoto es la urgencia. Es ahora o nunca. Una vez que hayan diseccionado sus sentimientos, deben aprender a reencauzar sus esfuerzos más allá del interés humano, hasta el sitio de la no compasión. Para los videntes, ese sitio es un área de nuestra luminosidad tan funcional como lo es el área de la racionalidad. Podemos aprender a evaluar el mundo desde un punto de vista desapegado, tal como aprendimos, siendo niños, a juzgarlo a partir de la razón. Solo que el desapego, como punto de enfoque, está mucho más cerca del temple del guerrero. Sin esa precaución, la revoltura emocional resultante del ejercicio de acechar a nuestra importancia puede ser tan dolorosa, que uno puede verse llevado al suicidio o la demencia. Cuando aprende a contemplar el mundo desde la no compasión, intuyendo que detrás de toda situación que implique desgaste energético hay un universo impersonal, el aprendiz deja de ser un nudo de sentimientos y se convierte en un ser fluido. El problema de la compasión es que nos obliga a ver al mundo a través de la autoindulgencia. Un guerrero sin compasión, autocompasión, es una persona que ha ubicado su voluntad en el centro de la frialdad y ya no se complace en el pobrecito de mí.
Es un individuo que no siente piedad por sus debilidades, ha aprendido a reírse de sí mismo. Un modo de definir la importancia personal, es entendiéndola como la proyección de nuestras debilidades a través de la interacción social. Es como los gritos y actitudes prepotentes que adoptan algunos animales pequeños para disimular el hecho de que, en realidad, no tienen defensas. Somos importantes porque tenemos miedo, y mientras más miedo, más ego. Sin embargo, y afortunadamente para los guerreros, la importancia personal tiene un punto débil, y es que depende del reconocimiento para subsistir. Es como el papalote, que necesita de una corriente de aire para subir y mantenerse en lo alto. De otro modo cae en picada y se rompe. Si no le damos importancia a la importancia, esta se acaba. La importancia que nos concedemos en cada una de las cosas que hacemos, decimos o pensamos, embota todos nuestros sentidos y nos impide percibir la vida de forma clara y objetiva. Sabiendo esto, un aprendiz renueva sus relaciones. Aprende a huir de quienes le consienten y frecuenta a aquellos a los que nada humano les importa. Busca la crítica, no la adulación. Cada cierto tiempo comienza una vida nueva, borra su historia, cambia de nombre, explora nuevas personalidades, anula la sofocante persistencia de su ego y se lleva a sí mismo a situaciones límite, en las cuales lo auténtico se ve forzado a asumir el mando. Un cazador de poder no se tiene lástima, no busca el reconocimiento, ni la aprobación, ante los ojos de nadie. La no compasión es sorpresiva. Se intenta poco a poco, durante años de presión continua, pero ocurre de golpe, como una vibración instantánea que rompe nuestro molde y nos permite mirar al mundo desde una serena sonrisa. Por primera vez en muchos años, nos sentimos libres del terrible peso de ser nosotros mismos y vemos la realidad que nos rodea. Una vez ahí ya no estamos solos. Un increíble empujón nos aguarda, una ayuda que viene de las entrañas del águila y nos transporta en un milisegundo a universos de sobriedad y cordura. Al no tenernos lástima, podemos enfrentar con elegancia el impacto de nuestra extinción personal. La muerte es la fuerza que da al guerrero valor y moderación. Solo mirando a través de sus ojos nos volvemos conscientes de que no somos importantes. Entonces ella viene a morar a nuestro lado y comienza a transmitirnos sus secretos. El contacto con su intrascendencia deja una marca indeleble en el carácter del aprendiz. Este comprende de una vez que toda la energía del universo está conectada. No hay un mundo de objetos que se relacionan entre sí a través de leyes físicas. Lo que existe es un panorama de emanaciones luminosas inextricablemente ligadas, en el cual podemos hacer interpretaciones en la medida que nos lo permita el poder de nuestra atención. Todas nuestras acciones cuentan, porque desencadenan aludes en el infinito. Por eso ninguna vale más que la otra, ninguna es más importante que la otra. Esa visión corta de tajo la propensión que tenemos a ser indulgentes con nosotros mismos. Al ser testigo del vínculo universal, el guerrero se hace presa de sentimientos encontrados. Por un lado, júbilo indescriptible y una reverencia suprema e impersonal hacia todo lo que existe. Por el otro, un sentido de lo inevitable y tristeza profunda, que nada tiene que ver con la autocompasión. Una tristeza que viene del seno del infinito, una ráfaga de soledad que no se disipa nunca. Ese sentimiento depurado da al guerrero la sobriedad, la finura, el silencio que necesita para intentar allí donde todas las razones humanas fracasan. En tales condiciones, la importancia personal fenece por sí misma. Borrar la historia personal. El guerrero, como maestro, enseña 3 técnicas a su pupilo para ayudarle a borrar su historia personal. Perder la propia importancia personal, asumir la responsabilidad de los propios actos y utilizar a la muerte como consejera. Sin el efecto benéfico de estas 3 técnicas, el borrar la historia personal le hace a uno furtivo, evasivo e innecesariamente dudoso de sí mismo y de sus acciones. Nuestra personalidad social no es sino una historia personal. Ella nos hace verificables para nuestros programadores, y, de esta manera, incluso programables. Y el mejor medio de borrar esta historia es no contársela a los demás. Nuestra historia se renueva de hecho con cada explicación que se da. Saber que yo soy así, dice Don Juan, no hace mi propia historia. Se convierte en mi propia historia en el instante en que cualquier otro lo sabe. Poco a poco he creado una niebla a mi alrededor y alrededor de mi vida, nadie conoce mi propia historia, ni yo mismo. Aquel que ha borrado su historia personal nada tiene ya que ver con la sociedad. No funciona ya como una de sus ruedas. Estando solo, él es todo. Dijo Don Juan señalando cuánto le rodea. ¿Cómo saber quién soy cuando yo soy todo eso? Los medios son simples y radicales.
No decir lo que se ha hecho, abandonar a quienes nos conocen bien, lo que permite cortar el curso de sus pensamientos. A quien está tan fuera del camino frecuentado, nada se le puede pedir. No puede, en consecuencia, defraudar a nadie. El mundo es nuevo para él en cada instante, mientras que aquel que le explica todo a todos no puede conservar la frescura de sus acciones, su imprevisibilidad y su total desinterés. Estar en situación, como se dice en jerga, es de hecho dañar la gran fábrica que no nos emplea sino porque nosotros así lo queremos. Es perder irremediablemente la última libertad de vivir ignorados. Pero eso conduce a mentir, objeta Castaneda. En absoluto, responde don Juan, porque si no se tiene historia personal, nada puede considerarse como una mentira. Y mentira o verdad me importan poco, las mentiras lo son solamente para quien tiene una historia personal. La verdad que se debe a aquellos a quienes estamos sometidos no tiene sentido fuera de esta sumisión. Lo mismo ocurre con la verdad objeto de la inteligencia de la filosofía. Borrar su historia personal no es mentir. Es acabar con la noción misma de verdad, pues la búsqueda de la verdad no es ciertamente el camino del guerrero, sino el del filósofo, el esclavo de su razón. Perder la propia importancia. La importancia personal es el núcleo de todo lo que tiene valor en nosotros, siendo al mismo tiempo, el núcleo de toda nuestra podredumbre. Es el modo en que cada uno construye y maneja la realidad tratando de autoafirmarse y convencerse de que es real, cuando en realidad es una ilusión. La importancia personal es nuestro mayor enemigo, por culpa de ella consumimos gran parte de nuestras vidas sintiendo dolor por las ofensas de los demás. Es un terrible estorbo, por su culpa nos hacemos vulnerables. El guerrero actúa, pues, estratégicamente. Tiene un propósito: el poder. Todos los medios son buenos, y no es por humildad moral por lo que busca perder su propia importancia. La humildad del guerrero, dice don Juan, no es la humildad del mendigo. El guerrero no baja la cabeza ante nadie, ni tampoco permite que nadie la baje ante él. Su humildad es acorde con todo lo que le rodea. No ser ni más ni menos importante que lo que se es considerar que el mundo y nosotros mismos somos un misterio. Y los hombres no valen más que cualquier otro. He aquí rechazado el antropocentrismo de tantas tradiciones con éxtasis intelectual, antropocentrismo que es una consecuencia del teocentrismo, una especulación vana y pretenciosa. El hombre no es más importante que cualquier otro, y tal hombre, tampoco. ¿Cómo, en efecto, sentirse tan importante cuando se sabe que la muerte nos acecha? En un mundo donde no hay supervivientes, donde no somos sino la hez en las manos del poder, ¿qué importancia puede otorgarse a sí mismo y a cada cosa? Perder la propia importancia y de esta manera perder la noción de la importancia de no importa qué o de no importa quién. Nada es importante, sino este misterio que nuestra razón no penetrará jamás. La pérdida de la propia importancia ayuda a borrar la historia personal. Para alimentar esta hay que sentirse importante. Compadecerse de su suerte, es decir, abstenerse de actuar libremente, es ser importante. Un ser que ya no se considera importante no puede dejarse arrastrar por la vanidad, ni por la compasión por sí mismo. Aquel que no espera nada no puede caer en la desesperación. Las jerarquías, fundadas siempre a partir de apreciaciones halagüeñas, son manifestaciones odiosas de esta vanidad y de esta cobardía, y no pueden existir para quien acecha sus debilidades y quien es acechado por su muerte, para aquel que está solo en un mundo inexplicable. Sabe simplemente que no tiene más que el tiempo de decidir ante su muerte inevitable. Así su vida ya no está acaparada por los deseos y las ilusiones. Ordinariamente, la importancia personal se alimenta de nuestros sentimientos, que pueden ir desde el deseo de caer bien y ser aceptados por los demás, hasta la petulancia y el sarcasmo. Pero su área favorita de acción es la lástima por uno mismo y por quienes nos rodean. De manera que, para acecharla, ante todo tenemos que descomponer nuestros sentimientos en sus mínimas partículas, detectando las fuentes de las cuales se nutren. Los sentimientos rara vez se presentan en forma pura. Se enmascaran. Para cazarlos como conejos, tenemos que proceder finamente, con estrategias, porque son rápidos y no se puede razonar con ellos. Comenzamos por las cosas más evidentes, como: ¿qué tan en serio me tomo? ¿Cuán apegado estoy? ¿A qué dedico mi tiempo? Estas son cosas que podemos empezar a cambiar, acumulando la suficiente energía como para liberar un poquito de atención, que a su vez nos permitirá adentrarnos más en el ejercicio. Por ejemplo, en lugar de su vida ofendido por algo o alguien. La importancia personal es homicida, trunca el libre flujo de la energía y eso es fatal. Ella es responsable de nuestro fin como individuos y llegará el día en que nos termine como especie.
Cuando un guerrero aprende a echarla a un lado, su espíritu se despliega, jubiloso, como un animal salvaje que es liberado de su jaula y puesto en libertad. La importancia personal se puede combatir de diversas maneras, pero primero hay que saber que está ahí. Si tienes un de Carlos Castaneda, El arte de perder la importancia personal. Las enseñanzas de Don Juan Matus. Mientras te sientas lo más importante del mundo, no puedes apreciar en verdad el mundo que te rodea. Eres como un caballo con anteojeras. Nada más te ves tú mismo, ajeno a todo lo demás. El mayor enemigo del hombre es la importancia personal. Lo que lo debilita es sentirse ofendido por lo que hacen o dejan de hacer sus semejantes. La importancia personal requiere que uno pase la mayor perfecto y lo reconoces, ya es la mitad. Así que, ante todo, dense cuenta. Tomen una cartulina y escriban sobre ella. La importancia personal mata, y cuélguenla en el lugar más visible de la casa. Lean esa frase cada día, traten de recordarla en sus trabajos, mediten sobre ella. Quizá llegue el momento en que su significado penetre en su interior y se decidan a hacer algo. El darse cuenta es de por sí una gran ayuda, porque la lucha contra el yo genera su propio ímpetu.